Continuamos con más información. Este es JN Noticias. Es momento de la información internacional. Y el Vaticano ha presentado la película sobre Sor Faustina Kowalska y la Divina Misericordia. Veamos cómo lo ha hecho la Santa Sede. Hace 60 años, el Vaticano prohibió la difusión de los escritos de Faustina Kowalska. Entre otras cosas, pidió también a los obispos que retiraran las reproducciones del conocido cuadro. Curiosamente, han pasado décadas y se han aclarado los malentendidos, y en el mismo lugar en el que se prohibió ese mensaje, se ha presentado la película sobre la Divina Misericordia, Love and Mercy. La cinta cuenta la vida de Santa Faustina y de los involucrados en custodiar la imagen de Jesús, como el beato Michel Sopoco. El director del documental explica que ha sido muy simbólico poder presentarlo en el Vaticano. La película revela datos y documentos poco conocidos, como una carta que el padre Michel Sopoco envió al Vaticano. También ofrece un análisis científico de las coincidencias en los rostros del cuadro de la Divina Misericordia y la Sábana Santa de Turín. Según el cardenal Salvatore de Giorgi, las revelaciones de Santa Faustina recuerdan al mundo un mensaje de Jesús. Recibió directamente de Jesús la revelación de uno de los mensajes más importantes y alegres de la Biblia, que Dios es misericordioso. Kamila Kaminska interpreta a la santa en la cinta. Dice que lo que más le impresionó de Faustina Kowalska fue su perseverancia y obediencia a la petición de Dios de que proclamara su misericordia. Los productores esperan que la película ayude a difundir la misericordia que Dios quiso que Faustina comunicara al mundo. La película Love and Mercy se presentará en cines de todo el mundo. Una primera versión se presenta. Bien, y el obispo de San Cristóbal, esto en Venezuela, Monseñor Mario Moronta, ha celebrado el rito del miércoles de ceniza con feligreses de las parroquias de la frontera colombo-venezolana en las poblaciones de San Antonio y Ureña, desde donde hizo un llamado a la conversión a quienes promueven la violencia y la represión del pueblo que exige que se le respeten sus derechos humanos. Y nos vamos hasta Argentina porque miles de profesores realizan una huelga de 3 días para reclamar mejoras salariales que ayuden a enfrentar la gran inflación que sufre el país sudamericano. Miles de maestros marcharon hacia Plaza de Mayo, en la capital argentina, dando inicio a una huelga nacional de 3 días, en la que reclaman aumentos salariales acordes a la fuerte inflación que vive el país. Vamos a seguir en la calle con movilizaciones, con asambleas, con clases públicas para que el gobierno escuche a los maestros y a los profesores de todo el país que hoy estamos pidiendo condiciones más dignas de trabajo. A nivel nacional, las autoridades escolares y gremiales estiman que 6 de cada 10 alumnos estarán sin clases durante la huelga. En 6 de los 24 distritos del país, la huelga no se cumplió por un acuerdo entre los gremios con los gobiernos provinciales para otorgar a los maestros el ajuste salarial. El gobierno argentino está aplicando un plan de severo ajuste presupuestario que empujó al país hacia la recesión, a cambio de recibir ayuda crediticia del Fondo Monetario Internacional. El poder adquisitivo de los educadores ha disminuido considerablemente desde 2018. Aunque sus salarios aumentaron un 32%, la inflación anual superó el 47%. Desde Vatican News, el obispo o el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, ha respondido a los periodistas a la pregunta sobre si considera a la Iglesia importante tener garantes ante la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas en este proceso de negociaciones. Managua es Nicaragua y ustedes saben que se enfrenta a una situación complicada de orden económico, político y social. El purpurado dijo que es importante que las partes negociadoras deban escuchar los sentimientos, los deseos y las expresiones que solicita el pueblo. Y en Londres se realizan esfuerzos para detener la tala ilegal a nivel internacional. Los científicos también trabajan en un proyecto mundial para identificar el origen y también las especies de madera. Este viejo laboratorio del Real Jardín Botánico de Londres esconde un secreto. Aquí se concentran los esfuerzos para detener la tala internacional ilegal. Según Interpol, se calcula que entre el 15 y el 30% de toda la madera comercializada en el mundo proviene de la tala ilegal.
Las muestras del laboratorio provienen de todas partes y algunas se remontan a más de un siglo. 6 cajoneras contienen 100.000 cubreobjetos de microscopio con fragmentos, ordenados en latín por familia, género y especie. Combinando el análisis de la madera en los jardines de Kew con las pruebas de isótopos de diferentes maderas en Yorkshire, en el norte de Inglaterra, el proyecto debería proporcionar a las agencias policiales una herramienta clave para ayudar a identificar rápidamente si la madera proviene de fuentes legales. Aunque Kew podrá determinar las especies de madera, las llamadas pruebas de isótopos estables, que analizan la composición química dentro de la madera y los patrones que reflejan la lluvia local y los vientos predominantes, permitirán identificar dónde se cultivó el árbol. Estas herramientas científicas podrían ayudar a salvar bosques, que son cruciales para la sostenibilidad medioambiental, económica y social, y para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Recomendada la lectura siguiente, y llega desde Brasil porque el Papa ha hecho un llamado a todos los cristianos a buscar una participación más activa en la sociedad, y esto en el marco del mensaje por la campaña de Fraternidad 2019, donde el Papa ha exhortado a buscar una participación activa como forma concreta de amor al prójimo que permita la construcción de una cultura basada en el derecho y también en la justicia. Y el arzobispo de Lyon es condenado a 6 meses de prisión por no haber denunciado en su momento abusos sexuales en contra de menores de edad. La información que llega es de fuente oficial. El arzobispo de Lyon, el cardenal Philippe Barbarin, ha sido condenado por la justicia francesa a 6 meses de prisión por no haber denunciado cuando debía a un sacerdote pederasta de su diócesis. El sacerdote es Bernard Prenat, quien perpetró abusos entre 1986 y 1991 contra 8 menores de los grupos Scout. Según los jueces, el cardenal Barbarin conocía los hechos desde 2014 y, sin embargo, mantuvo en su puesto al sacerdote hasta 2015. La Fiscalía consideró que el delito estaba prescrito y no solicitó ninguna condena para el purpurado, pero el Tribunal Penal de Lyon ha estimado lo contrario. Por eso, ha condenado al cardenal a 6 meses de prisión, que sin embargo no deberá cumplir entre rejas. Poco después de conocer la sentencia, el purpurado anunció que viajará a Roma en los próximos días para presentar su renuncia al Papa Francisco. Tomo nota de la decisión del tribunal. Independientemente de lo que suceda conmigo, reitero mi compasión por las víctimas y sus familias, a quienes aseguro mis oraciones. He decidido ir a ver al Santo Padre para presentarle mi dimisión. Me recibirá en algunos días. Los abogados del purpurado han anunciado que recurrirán la sentencia. El cardenal asegura que no supo nada de los abusos hasta el año 2014, cuando una de las víctimas se los relató en persona. El cardenal Philippe Barbarin es la autoridad más alta de la Iglesia que ha sido procesada en Francia por un caso de... Tenemos el mensaje que el Papa Francisco ha dejado a todos en su cuenta de Twitter, y es el siguiente. Al comenzar la Cuaresma, nos hará bien pedir la gracia de custodiar la memoria de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de cuánto nos ha amado. Desde Santa Marta es este mensaje. Sigan al Papa Francisco en @pontifex_es. Hasta aquí la información, amigos. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más noticias, pero sigan en JN19.